Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra doctrina cristiana. Me apoyo en el catecismo breve, catecismo católico bíblico apologético, lección 42. Ahora vamos a hablar de la Santa Comunión. En las lecciones anteriores hemos dicho que Jesucristo nuestro Señor dio su vida en la cruz para salvarnos, y esta salvación nos las comunica mediante 7 canales, 7 instrumentos, que son los 7 santos sacramentos. Los santos sacramentos. El bautismo nos hace nacer como hijos de Dios. La confirmación nos da la fuerza del Espíritu Santo para ser adultos. La Eucaristía o la comunión es el alimento espiritual. Pero la Eucaristía es a la vez sacramento y sacrificio. Sacrificio de la cruz hecho presente sobre el altar para nuestra salvación, y también alimento de nuestra alma. En la lección anterior hemos dicho que la Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? Vamos a ver esto ahora. La Eucaristía es un sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Entonces, la Eucaristía es el sacramento, santo sacramento, instituido por Cristo mismo, que contiene verdaderamente cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo bajo la especie del pan y del vino. Entonces, antes de la misa hay pan y vino. En la misa Jesús mismo, por medio del sacerdote como ministro, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. A la vez lo ofrece como sacrificio y también va a comunicárnoslo como alimento. Ahora, lección 42, pregunta 228. ¿Qué es la comunión? La comunión es el acto de recibir a Jesucristo en la Eucaristía para nuestro alimento espiritual. Entonces, si instituyó la Eucaristía, la comunión es el acto, el hecho de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, en el pan consagrado, para nuestro alimento espiritual. En efecto, Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Bien. Todos los cristianos, herederos apóstoles, en todos siglos o lugares, han siempre creído que el pan y el vino consagrado por un sacerdote válidamente ordenado, se cambian en la misa en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, nuestro Señor. Bien. Otra pregunta. ¿Quién es el sujeto de la comunión? Es decir, ¿quién puede comulgar? El sujeto de la comunión es toda persona bautizada que ha llegado al uso de razón. O todo cristiano bautizado que tiene uso de razón, que sabe diferenciar el pan y el vino del pan normal, y bien puede recibir la Sagrada Comunión. ¿Se recibe verdaderamente a Jesucristo en la Sagrada Comunión? Sí, en la Sagrada Comunión se recibe verdaderamente a Jesucristo, el mismo que nació en la Santísima Virgen María, el mismo que fue clavado en la cruz y que resucitó glorioso. Entonces, en la Santa Comunión se recibe verdaderamente a Jesucristo, el mismo que nació de la Virgen María milagrosamente, el mismo que vivió en Palestina, el mismo que fue clavado en la cruz y resucitó glorioso. ¿Está en la Eucaristía el mismo Jesucristo que está en el cielo? Sí, en la Eucaristía está verdaderamente el mismo Jesucristo que está en el cielo. Tan solo hay una diferencia, y es que el cuerpo eucarístico del Salvador se halla misteriosamente oculto a nuestros sentidos. Entonces es el mismo Jesucristo que está en el cielo, está también en la Eucaristía, en el pan consagrado. ¿Ve que una diferencia? Es que el cuerpo eucarístico del Salvador se halla misteriosamente oculto a nuestros sentidos. Nuestros ojos ven pan, la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo bajo la apariencia del pan y vino. Entonces, pero es el mismo Jesucristo viviente que está en el cielo, está ahí presente. ¿Y por qué de esta manera se presenta? Para que podamos recibirlo, y al recibirlo, recibir su gracia, su Espíritu Santo, su santificación, su protección, a Jesús mismo que nos santifica.
como el pan alimenta, así la Eucaristía alimenta, ¿sí? Los fieles que comulgan solamente bajo la especie de pan reciben tanto como los sacerdotes que comulgan bajo las dos especies pan y vino. Los fieles que comulgan solo bajo las especies del pan reciben lo mismo que los sacerdotes que comulgan bajo las dos especies, porque reciben a Jesucristo todo entero. Entonces los fieles que reciben solamente la hostia, ¿qué reciben? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces la hostia que reciben es Cristo vivo y completo, en su cuerpo, sangre y alma y divinidad. Entonces no es necesario dar el cáliz. Darles el cáliz, ¿por qué? Porque Jesús viviente, en su cuerpo, sangre y alma y divinidad, está presente en la Eucaristía. Un día un sacerdote mirando la hostia del Señor, yo quisiera verte, y de repente la hostia se hace un pedazo de carne con chorro de sangre. Este se llama el milagro de San Lanciano. Hace unos 1700 años tenemos este milagro, unos 1300 años, perdón. Y bien, los médicos analizaron esta hostia, y bien, ves, es carne viviente, sangre viviente, es Jesucristo vivo. Entonces no es necesario tener las dos. Los protestantes que no creen para nada en la Eucaristía, pienso para eso miro símbolo, pues quieren las dos cosas, pero no tienen nada, entonces no necesitan ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque no tienen sacerdote que pueda consagrar cuerpo, sangre de Cristo. Entonces, cuando se recibe la hostia, recibes cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo la especie del pan y del vino. Ahora, otra pregunta. ¿Qué se requiere para comulgar dignamente, de una manera provechosa, que agrade a Dios? Para comulgar dignamente se requiere hallarse en estado de gracia, saber lo que se va a recibir y no haber comido cosa alguna desde una hora antes. Bien, entonces para comulgar como Dios manda, dignamente, con provecho, uno, tener el alma limpia de pecado mortal, pecado grave, pecado mortal, sí. Por ejemplo, una persona que se ha confesado, arrepentido de tus pecados, está en estado de gracia, tener el alma limpia, entonces puede comulgar. Entonces, tener el estado de gracia. También saber lo que se va a recibir, es decir, saber que no es cualquier pan. Por eso no se da a un niño chiquito de 5 años, 3 años la hostia, porque no sabe qué recibe, piensa que es un pan, nada más. Y también para recibir dignamente la comunión hace falta el ayuno eucarístico. Antes era de medianoche hasta la hora de la comunión, por eso la misa siempre se hacía en la mañana, antes de mediodía. Pero durante la guerra, cuando hubo perturbación universal, el Papa Pío XII, la guerra mundial, segunda, dijo, bueno, debido a las circunstancias, se permite ahora celebrar misa en la tarde también. Entonces, en lugar de medianoche el ayuno eucarístico, dijo ahora 3 horas. Ahora se baja a 1 hora, pero nosotros decimos, bueno, mejor tener un poco más que 1 hora, porque 1 hora no hay ningún esfuerzo. 3 horas ya hay esfuerzo. 1 hora pues, no hay esfuerzo, porque uno come, se va a la iglesia y ya pasó la hora. Pero digo 3 horas, sí, hay. Entonces se aconseja más las 3 horas como ayuno eucarístico de comida sólida y alcohol. Beber agua, siempre puede, pero el agua no rompe el ayuno, no lo rompe. Tampoco la medicina. Pero la comida sólida y alcohol, aconsejamos estas 3 horas. Ahora, otra pregunta muy importante. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las personas que reciben la comunión en pecado mortal? El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado mortal de sacrilegio. El que tiene el alma sucia por el pecado grave, pecado mortal, bien, no recibe nada de bueno en la Eucaristía, sino como se intoxica, se hace como echar el crucifijo a la basura y pisotearlo, eso se llama sacrilegio. Por ejemplo, San Pablo dice en la Biblia, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, en pecado, come y bebe su propia condenación, en 1 Corintios 11, 27, 29.
Jamás comulgar teniendo pecado mortal grave sobre la conciencia. Hace falta antes confesarse y después comulgar. Los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Aunque comulguen, su comunión no sirve. Reciben la cáscara, pero no reciben la gracia. Los sacerdotes que dan la comunión a gente que está en pecado o a los vueltos a casar hacen muy mal. Se burlan de la pobre gente, son injustos con las almas. Dios les pedirá cuentas muy duras. Un pequeño enojo, una pequeña mentiría es pecado venial, no prohíbe la comunión. Un pequeño enojo, una pequeña mentiría, una pequeña flojerita, estos son pecados veniales. Nos manchan un poquito, nos ensucian, pero no nos separan de Dios. Otra pregunta. ¿Qué conviene hacer antes de la comunión? Antes de la comunión, conviene prepararse con la devota asistencia a la Santa Misa o con acto de fe, esperanza, amor, humildad y deseo. Entonces, antes de comulgar, hace falta prepararse con devota asistencia a la misa, con acto de fe, esperanza, caridad, humildad y deseo de recibir a Cristo. Mientras más uno se prepara bien para la comunión, más recibe santidad, más progresa en la vida espiritual y virtudes, más saca provecho de la Santa Comunión y borra su purgatorio. ¿Qué conviene hacer después de comulgar? Después de comulgar, conviene conservar interiormente con Jesucristo y hacer acto de adoración, agradecimiento, amor, ofrecimiento y petición. Entonces, antes de comulgar, después de comulgar, más bien, hace falta conversar con Jesús, hablar con Jesús en su corazón, hacer actos de adoración, agradecimiento, amor, ofrecimiento, petición, hablar con Jesús. Mientras más uno hace bien su acción de gracias, más recibe, mejor se santifica. Más Jesús actúa sobre su alma. Después de la comunión, es bueno quedarse un rato en silencio en la iglesia, hablar con Jesús, escuchar su voz. Los que sin razón grave salen rápidamente de la iglesia después de comulgar, no sacan mucho provecho y dan mal ejemplo a los demás. Entonces, mientras más uno habla con Jesús, más recibe. Jesús sacramentado queda según la digestión de cada uno, unos 20 minutos más o menos presente en nuestro corazón desde la comunión. Entonces, mientras más habla con Jesús, más le da gracias, más reza, más recibe. Y mientras más va con deseo grande de recibirlo, más recibe también. Como dije la última vez, cuando uno va a la fuente con un pequeño vaso tiene poca agua, con 2 litros tiene más, 20 litros más, un garrafón más. Entonces, más uno se prepara, mejor. Bien. Otra pregunta muy interesante, muy importante. ¿Qué beneficios, qué frutos produce la comunión bien hecha? La comunión bien hecha aumenta la gracia santificante, borra las culpas veniales, preserva las mortales y es prenda de vida eterna y resurrección gloriosa. Entonces, la comunión bien hecha nos da muchas bendiciones, muchas gracias, muchos beneficios. 1, aumenta la santidad. Por ejemplo, si tiene 50 watts de luz, llegas a 80, 100, 200, más luz. Tiene un poco de calor, tiene más calor. Aumenta la gracia, la santidad. Junto con la gracia crece la fe, esperanza, caridad, etcétera, etcétera. También la comunión bien hecha borra las culpas veniales. Pequeño enojo, pequeña mentiría, pequeña cosa, esto los borra, si uno está arrepentido, borra. También, algo muy importante, preserva de las culpas mortales, presenta el pecado mortal y es prenda de vida eterna y resurrección gloriosa. Cristo dijo, si alguno come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 51, 54. No es posible evitar todo pecado sin la comunión que nos da fuerza contra los pecados futuros. Los protestantes, por ejemplo, por no tener sacerdotes, no tienen misa, no tienen cuerpo de Cristo. El pastor puede tener muchas cualidades humanas, pero no es sacerdote, es un simple laico sin poder sacerdotal. Por lo tanto, cuando da algo, da pan a la gente del cuerpo de Cristo, bien, no da nada. ¿Por qué? Porque no puede consagrarlo. Entonces, la comunión es el hecho de recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma de Jesucristo recibimos la Eucaristía. Mientras más uno se prepara, más recibe. Y para comulgar dignamente hace falta confesarse de todo pecado mortal y acercarse. Y mientras más uno comulga con acción de gracia y preparación, más recibe.